Sean todos bienvenidos a un nuevo análisis de Sierra Sports, esta vez tras el Gran Premio de Miami. Y qué lindo Miami, ¿no, Rodri? Sí, estuvo bueno tanto en la pista hubo acción, sí, y también fuera de ella, porque vimos a un Franco Colapinto muy bien acompañado. Qué compañía, ¿no? De todos, de hecho. Porque se habla no, es que Messi fue la novedad, se sentó hasta, bendijo hasta el auto ganador de la carrera. Pero también estuvo por ahí Del Potro. Estuvo de Potro, bueno, También creo que es la acompañó. primera vez que Sí, es la primera eh, vez que va con. la primera vez que Messi ve la Fórmula 1, eso sí, ¿viste? Pero que Franco se sintió tan acompañado y el fervor del público argentino. Que encima Miami es una zona recontra latina en general. Sí, también muchísimo. En, en una semana que fue de ensueño para Franco Colapinto, 7 días antes estaba haciendo trompos en la Avenida del Libertador. Luego, en la vigilia de este Gran Premio de Miami, fue la concentración del Inter de Miami, conoció a Messi, a De Paul, eso lo hemos visto. El fin de semana que rindió a las mil maravillas, fue el mejor fin de semana de él en toda su estancia en la Fórmula 1. Y el domingo que, bueno, Messi le concedió el deseo de ir a visitarlo y hacerle el aguante. Sí, sí. La verdad que estuvo muy Así que bueno todo el fin de semana, tanto de él como todo lo que lo rodeó. faltaba, porque está muerto, pero si no faltaba que esté Ricardo Ford también. Sí, pues, sí, Fangio de paso. Bien. Bueno, lo conoció al hijo, por lo menos. Va en el roadshow. Que de hecho habría que hacer más roadshows seguidos, ¿no? Porque le vino bien, le vino bien. Con lo que cuesta hacer un road show y con un campeonato también tan, eh, a ver, agobiante por la cantidad de carreras. Bueno, Sí, sí. Pero bueno, vamos yendo con la carrera, así vamos directamente con eso. bueno, como vos dijiste, sí, Messi se sentó dentro del auto que a las pocas horas se llevó el Gran Premio, que fue el Mercedes de Kimi Antonelli. Seguido por el dúo de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, y Franco Colapinto, que logró en pista un octavo puesto. Pero después por una serie de recargos, entre ellos el único piloto que afectó a la posición de Colapinto para escalar, Charles Leclerc, Colapinto pudo llegar en séptima colocación. Así que bueno, hablando del grueso de la carrera, bueno, una competencia que otra vez Antonelli no estuvo haciendo una buena largada, verdad que está rindiendo las mil maravillas, pero Las una largadas lesión pendientes a fuerte, marzo, a febrero. no con lo que nos demuestra después en ritmo puro de carrera y en espectáculo. Sí, sí. Así que bueno, quedó lento. Max y Leclerc lo lograron superar, de hecho habían llegado hacia el interior de la curva. Leclerc había quedado en el medio de los dos, Antonelli por el externo, Max por la punta, pero Max y Antonelli se pasan, Leclerc toma la posición, Max cuando vuelve a la pista, digamos, no estaba controlando el auto, comete un error, un trompo que lo deja en el medio del pelotón. Antonelli la sacó barata porque no solo se pasó, sino que gracias al trompo de Max que retuvo unos cuantos rivales pudo reincorporarse en el segundo lugar detrás de Leclerc. Franco por detrás no tuvo una partida buena, pero se vio beneficiado porque al momento que se produjo el tumulto de autos que había juntado gracias al incidente de Verstappen, pudo abrirse paso y lograr una sexta colocación. Que pronto, bueno, al término de la primera vuelta quedó en séptima porque lo había pasado Hamilton. Que con ellos, curvas atrás, tuvieron un incidente. Sí, sí, un incidente que fue investigado, pero se terminó que nada, cuestión de carrera y otra cosa. De carrera, sí, quedaron con daños ambos, mínimos, pero bueno, no les produjo problemas para continuar. Sí,
una pequeña merma en el rendimiento a la hora de ver el reloj. Bueno, de hecho Hamilton decía ahí medio segundo perdía por vuelta. Creo que los daños aún así los de Franco fueron menores. Sí, sí. Una carrera que, bueno, la lucha por la vanguardia estaba entre Leclerc, Antonelli, Norris, hasta que se produce el coche de seguridad en la vuelta 6, el único auto de seguridad que tuvimos en la competencia, que no lo habíamos remarcado al principio del video, pero arrancó 3 horas antes, que habíamos hablado en el video anterior de una clasificación, donde se había adelantado por el tema de la lluvia que no vimos en toda la carrera. Solo Jamás amenazas. apareció. Únicamente vimos amenazas y datos cruzados de los ingenieros. Sí, que también los equipos, a ver, no siempre dicen la verdad, porque saben que lo que tiene la tecnología y todo el box está siguiendo la carrera, lo que dice uno se enteran todos. Claro, claro. Por eso también es un juego de estrategia, no todo lo que se cuenta es real. Y si se cuenta, quizás se busca generar un enigma en el otro, una situación de que no sucede. Por ejemplo, el mejor caso de esto es Hamilton, que siempre con la radio, ya en la época de Mercedes, siempre decía algo que generalmente no le pasaba. Quería generar una falsa preocupación, pero bueno. Después a la larga se dieron cuenta de que era parte de la estrategia a la hora de correr. Igual, De hecho, dicho ya decía, todo de paso, más allá de las estrategias de la mentira, yo los echaría a todos los meteorólogos de los equipos, mamita. Qué manera de ilusionarnos en una carrera que al final no fue. Bueno, si es por eso, tenemos que echar también a los meteorólogos de los noticieros, todo Sí, por eso. A todos los meteorólogos en general, todos, a la mierda. Bueno, pero o sea, por más avances tecnológicos que tengas para conocer con exactitud las condiciones meteorológicas, a ver, nunca el método va a ser infalible, lo queda claro. Ninguno. Y más en lugares como por ejemplo Miami, que el clima es cambiante. Cuesta un poquito más. Pero bueno, la lluvia no se vio. Me quedé en la parte del coche de seguridad. Sí, tuvimos el incidente de Hatcher, que tuvo un accidente al entrar en la pequeña chicana que luego te deriva a la contrarrecta del circuito, donde rompe la dirección, terminó contra el muro. Más adelante, y en un accidente totalmente distinto al de Hatcher, Pierre Gasly, que venía para remontar posiciones, Gasly que tuvo una salida buena, pero se quedó atascado en el tráfico por lo que se produjo en la salida por el incidente de Verstappen, y estaba peleando con los Racing Bull, con los Williams, estaba en ese pelotón, y hasta que tiene el accidente con Liam Lawson, él intenta superar a Lawson por fuera en la curva 17, y Lawson tuvo un accidente con la caja de cambio, aparentemente se le queda trabada, sigue de largo e impacta con Gasly. Impacta, a ver, Gasly dio una vuelta con las ruedas mirando hacia arriba. Sí, lo hizo volar, literalmente. Sí. Esto pasa cuando las ruedas se montan y estás a muy poca velocidad. El efecto aerodinámico no incide en el coche para mantenerlo sobre el asfalto porque estás a poca velocidad. Esto sí sucede, por ejemplo, a curvas de alto tránsito. Bueno, ves que las ruedas se montan, directamente se golpean y los dos pilotos terminan afuera. Pero aquí sucede. Bien, se reanuda. En el medio había hecho una parada Verstappen, donde puso duros, todos habían largados con el medio nuevo. Excepto Hatcher. Max optó por otra estrategia, poner un duro, ir a una sola, la carrera era de una sola parada, de hecho fue lo que sucedió. Y queda casi al final del pelotón y ahí empieza la remontada. Cuando se muestra la bandera verde, bueno, Leclerc no pudo soportar el ritmo del Mercedes y de los McLaren, así que pierde con Norris, que toma la delantera, luego con Antonelli, y la lucha quedó entre ellos. Después Leclerc era tratar de seguir el ritmo del Mercedes y del McLaren, cosa que no pudo emular. Todavía Ferrari estaba un paso por debajo, y McLaren, que se muestra realmente sólido, quizás unas décimas por detrás de Mercedes,
o del Mercedes Antonelli, porque los tiempos de los McLaren eran superiores al de Russell, que venía en otra carrera. Y bueno, y Max en ese momento remontando de atrás, Franco girando solo en el séptimo lugar, sin peligro, no tenía auto para pelearle a los de delante, pero tampoco recibía la amenaza de atrás. Los rivales de Franco en esta carrera iba a ser Hatcher, pero Hatcher empezó del pit lane, y Gasly, que era el que llevaba la misma arma que él. De hecho, se decía que la puesta a punto de Gasly era mejor para carrera y la de Franco era mejor para clasificar. Va a quedar en incógnita porque el piloto francés tuvo que retirarse muy tempranamente. Sí. Así que bueno, luego llegaron las paradas. Cuando todos los pilotos de punta terminaron con su detención, Franco fue el de los últimos en detenerse. No corría contra nadie, esperaba a ver si venía la lluvia, que no sucedió. Así que bueno, la carrera de Franco era prácticamente tirar solo hasta el final y tratar de no cometer ningún error, que eso fue lo que logró. Y por delante, bueno, cuando pararon todos, obviamente el único piloto con un coche de punta sin parar, que había parado al principio de la carrera, Max, ya no lo tenía que hacer, y se encontraba en la lucha por la victoria, pero había un pequeño detalle. Los neumáticos duros de Verstappen, primero que lo habían hecho parar muy tempranamente, así que ya se podía prever que Verstappen no iba a estar en condición de luchar por la carrera, a menos que sucediese un coche de seguridad o algo que le permitiese volver a parar y tener un neumático más o menos con una durabilidad o un rendimiento similar a la competencia. Así que bueno, Max quedó descartado de la lucha. Antonelli, quien había parado antes en un intento de undercut, no lo logró, pero justo Norris salía por delante y Antonelli con neumáticos con mejor temperatura lo logró superar, se puso segundo. Max lideró una vuelta más, pero bueno, perdió con Antonelli y luego con Norris, y a medida que pasaban la vuelta iba cayendo del clasificador hasta que llegó a pelear luego con Piastri, que lo superó. Piastri consiguió el tercer puesto y cayó luego con Leclerc, a lo último con Russell, y el puesto de Max iba a ser un sexto, pero en la última vuelta Leclerc tiene un trompo, daña un trapecio de suspensión del lado derecho del tren delantero, del lado izquierdo, ataja por demasiadas curvas, recorta mucho el circuito y después de la carrera lleva una sanción de 20 segundos que lo hace descender hasta el octavo lugar. Esto fue lo que le dio a Franco el séptimo puesto, lo hizo avanzar una colocación. Sí. Y bueno, Max tuvo una pequeña penalización de 5 segundos porque en su única parada, cuando salía de boxes, pisó la línea blanca que divide la salida del pit lane con la pista. Pequeño error, a ver, si tenemos que hablar de Verstappen, un error así es prácticamente una desconcentración. Es que fue eso, fue una desconcentración para mí. Pero bueno, Antonelli se llevó la victoria, la tercera del año consecutiva. De las primeras 4 carreras ganó 3 y las últimas 3. De hecho es el tercer piloto en la historia que hace este hito. El primero había sido Damon Hill cuando consiguió las primeras 3 victorias de su carrera deportiva en el 93, cuando era compañero de Prost. Y el anterior caso fue el de Mika Häkkinen cuando gana el Gran Premio de Europa en Jerez, aquella definición polémica de campeonato entre Schumacher y Jacques Villeneuve, que le da el título al canadiense, y las primeras 2 rondas del campeonato del 98. Pero nadie consiguió algo que sí Kimi Antonelli, que las 3 primeras pole positions de su trayectoria las transformó en victorias. Algo que jamás pasó. O sea, obviamente igual había hecho una pole position más ahí, pero era en la sprint y para la estadística para esta estadística no cuenta. Ahí el año pasado, en Miami justamente. No, pero podemos decir que Miami se le da bien, porque la sprint espectacular. En la clasificación hizo el 1. Por eso. Después bueno, la salió como él pretendía, pero creo que con
la performance de este fin de semana fue una redención a lo que ocurrió hace un año. Sin duda alguna. Bueno, ¿tenés el clasificador a mano? El clasificador, sí, como no. De la carrera estamos hablando, ¿no? Después la vamos con las tablas. Ah, sí. Primero, como bien dijiste, Antonelli. Segundo, Lando Norris. Tercero, Piastri. Doble podio de los McLaren, que de a poquito se vuelven a insertar. Es que ya están insertados, de hecho. Para abrir paréntesis por el tema este de la performance del McLaren, sí, fueron uno de los equipos que más actualizaciones trajeron el fin de semana. Y el tema es, en Japón, yo creo que Piastri era un serio candidato a la victoria. Lo que pasa es que el auto de seguridad no le vino bien y Antonelli era el único de punta que no había parado. Entonces, ¿qué pasó? Fue una parada que le salió con una pérdida de tiempo menor y eso le alcanzó para salir por delante del australiano. Pero me parece que la victoria en Japón o era Piastri o Russell. Y daba la impresión que a Russell le faltaba un poquito para pasarlo a Piastri. No alcanzaba. Sí. O sea, a ver, probablemente el Mercedes en Japón era superior al McLaren. Pero el McLaren demostró que lo podía retener. Está bien que Suzuka es un circuito difícil de pasar. Más allá que la carrera de Suzuka de hace un mes era con un reglamento de que no se le habían hecho los ajustes para que la entrega de potencia y la recarga de batería fuera distinta a lo que vimos este fin de semana, que de hecho no fueron tantos adelantamientos tan manipulables, lo sigue siendo ahora, sí, pero bueno, creo que ha logrado en principio reducir el super clipping, que era algo que eso es imperdonable para la audiencia de la Fórmula 1. Y luego el tema de los adelantamientos, que se notó mucho que el piloto que después no tenía overtake, que no perdía claramente la posición, en algunos casos sí, pero al generar que la recarga de baterías sea más rápida y se recargue más, le daba un aire para poder defenderse mejor. O sea que el otro también, así como el que se defienda recarga mejor la batería, el otro también, y encima tiene overtake. Sí. Bien, pero justo como vos mencionabas antes de... Justo lo mencionabas de que los dos candidatos en esa carrera eran Piastri y Russell. Justo Russell es el que completa la cuarta posición. El primer fuera de podio, seguido por Verstappen. Sexto Hamilton, séptimo Colapinto. Qué lindo ver ese. Ahí está tan arriba. El mejor del resto o el peor de los mejores. Lo dejamos ahí. Ojo, porque lo de Colapinto tiene mérito. Y el tema es así. Digamos que Colapinto, bueno, Sainz le sacó 21 segundos a Sainz. Viste, que está bien, terminó noveno, pero olvidemos, Leclerc llegó por delante, pero fue recargado. Y Colapinto podría haber dicho tranquilamente, bueno, me relajo, cuido el auto. Y si él hubiese tenido esa actitud y controlo lo que hace Sainz, tal vez no hubiese ligado los 6 puntos del séptimo lugar. Porque Leclerc con la sanción, a ver, fue un recargo de 20 segundos. Pero en el comunicado donde se expidieron los comisarios iba a ser un try-through si sucedía en carrera. Justo fue en la última vuelta, o sea, no había tiempo. Claro. Pero, a ver, Colapinto entra en el séptimo lugar por 2 segundos con 4. O sea, tiene mérito. Y aparte, siguiendo los tiempos, también Hamilton a veces cuando quería aceleraba y le clavaba tranquilamente con el auto dañado, a veces 3, 4 décimos, incluso 5, pero hubo vueltas que Colapinto hacía tiempo muy buena. Sí. Incluso más rápido que Hamilton, pero bueno, a veces Hamilton aceleraba y demostraba que el Alpine no está para pelear con Ferrari, por ejemplo. Todavía no, pero bueno, ya por lo menos se metió entre los Ferrari porque justamente el octavo, como ya lo hemos dicho, Leclerc, que con ese recargo de 20 segundos, pues bueno, cayó hasta donde cayó. Noveno Sainz, décimo Albon, el resurgir de los Williams. De repente aparecieron, clavaron 3 puntos en el fin de semana cuando parecían que estaban
no tan hundidos como Aston Martin, pero que estaban ahí de fondo, atrás de los Haas, de los Audi. Un auto que de la categoría era el que más pasado de peso estaba. Lo que pasa es que en el automovilismo, quitarle peso a un auto no es tan fácil, es muy complejo. Es muy complejo, sucede en todos lados. Sí, sí. Es muy complejo. Uno dice, sí, bueno, nació con bueno, está bien, pero el peso, ¿dónde se lo quitamos? ¿Por qué se lo quitamos? Y si se lo quitamos, ¿con qué piezas las reemplazamos? Las piezas que tenemos que sacarle el peso, realmente hay que sacarlas ahí, y si las sacamos, ¿qué material más liviano usamos para contrarrestarlo? ¿Viste? Entonces es un proceso que lleva tiempo y todavía le falta para estar cerca del peso mínimo de los 768 kilos. Sí, sí. Y bueno, ahora ya rápidamente los que no llegaron a la zona de puntos. Berman, Bortoleto, Ocon, Lindblad, Alonso, Pérez, Stroll y Bottas, aquellos que completaron la carrera, y los que no la terminaron fueron Hülkenberg, Lawson, Gasly, Hatcher. Y hasta ahí el clasificador. Así que ahora te dejo la tabla de pilotos. Que el piloto que... Una curiosidad. A ver, es verdad que me ibas a decir una curiosidad. ¿Cuál era la curiosidad? Franco terminó séptimo en Miami, ¿no? Terminó séptimo en Miami, sí, exactamente. Bien. El año pasado en Miami, el segundo coche de Alpine era Doohan. Sí. Claro. En Doohan fue la última carrera. Después en Imola apareció Franco. Sí. Pero ¿por qué lo relaciono Miami, Doohan, Franco? Franco termina séptimo. Y Doohan, ¿qué número usaba en el Alpine? Ya no me acuerdo, ¿el 7 usaba? El 7. Usaba el 7. ¿Sabes que ya ni me acordaba que usaba el 7? Nunca terminé de registrarle el número. Pobrecito, porque la verdad que teníamos medio como era como un secreto a voces que Colapinto tarde o temprano sale y hiciese milagros. Con el 7. Otro Franco más. termina así. Kimi Antonelli gana la carrera. El anterior Kimi, el finlandés, ¿qué número usaba en la Fórmula 1? Cuando a partir de 2014 podían elegir número los pilotos y no cambiarse más. El 7. Mira, todo el 7, todo está relacionado con el 7. 7. número bendito. ¿Vas con la tabla de pilotos y yo con la de constructores, así concluimos? La de Duhan se me ocurrió antes, pero la de Raikkonen la Sí, saqué de la galera. No, sí, sabía que se notó igual, ¿no? Que era justo por cómo la presentaste. Es más, te digo, o sea, ahí se te vino el recuerdo. Pero bueno. Dijiste la tabla, bueno. Antonelli puntero con 100 puntos netos. Sí, claro. Redondito. Redondo el Tano. También en 80, pero bueno, se escapa, vamos a ver qué onda. Yo apuesto que Russell tiene que aparecer en algún momento. Sí, a esta época del año, la temporada pasada, digamos que se parece un poco con McLaren, porque Norris empezó ganando la primera y luego vino el dominio de Piastri. ¿Y qué pasa con Norris? Y después se dio vuelta la balanza. Yo, a ver, confío en la experiencia. Pero bueno, puede darse. Pero todavía. Sí, es muy temprano. Bueno, Leclerc tercero con 59, el cuarto es Norris con 51, Hamilton quinto también con la misma cantidad que Norris. Sexto Piastri con 43, séptimo Verstappen, octavo Berman, noveno Gasly con 16. Bueno, Verstappen no le dije 26, Berman es octavo con 17. Gasly noveno 16, Lawson décimo con 10. Colapinto décimo primero con 7. El puntito de China y los 6 de ahora. La mejor cosecha de Franco, la anterior había sido en Bakú 2024 cuando fue octavo. A bordo de un Williams. Libla decimosegundo con 4, decimotercero Hatcher también con 4.
El 14º de Sainz, que tiene 4. Bortoleto 15º con 2. 16º Ocon con 1. 17º Albon, que logra su primer punto del año. 19 unidades, Hülkenberg, Bottas, Pérez, Alonso y Stroll. Sí, y en la tabla de constructores está primera cómoda de momento Mercedes con 180, segunda Ferrari con 110, tercera McLaren con 94, por así decirlo, ahí ya está marcado los equipos de punta, por lo menos para constructores este año de momento. Cuarto ya mucho más despegado Red Bull, es lo que hay. Y está más cerca Red Bull Alpine, que está con 23 puntos, de hecho está solo a 7, no vaya a ser. Ojalá que sí por el lado de Franco, pero después por el lado de los equipos donde estamos cada uno plantados no me terminaría de gustar, pero bueno. Si es por Franquito, está bien. Sexto Haas con 18, séptimo Racing Bull con 14, octavo Williams con 5 y noveno Audi con 2. Y ya sin puntos cae aquí Aston Martin. Y Aston Martin, que está bien, está muy lejos de las expectativas que veníamos teniendo del año pasado con el proyecto de Aston Martin. La verdad que es recontra prometedor. Es que es para hacerlo Pero bueno, aparte. lograron un avance. Las vibraciones se redujeron bastante. Y es la primera vez que los dos coches terminan una carrera. Me lo sacaste de la boca, justamente te iba a decir eso. Por fin completa una carrera, eso es Aston Martin, es un gran avance. Y sí, a ver, uno no puede pedir resultados cuando no llegas a completar la carrera. No, ya es el mínimo, es el piso. Primero completamos la carrera, después bueno, somos confiables, llegamos, el coche aguanta para la exigencia de un gran premio. Sí, bueno, de ahí empecemos. ¿Contra quién peleamos? ¿Contra los Cadillacs? Bueno, que Alonso lo logró, terminó por delante de ellos. Bueno, ¿quién le sigue después a los Cadillacs? Bueno, está un poco más separada la cosa. Ya ahí te tenés que enfrentar a un Racing Bulls, a un Audi, a un Williams, tampoco más, pero bueno, el objetivo ahora es, ya podemos completar la carrera. Y es un hecho porque llegaron los dos coches, no uno. Sí. Ahora es tratar de distanciarnos de Cadillac y tratar de meternos en ese grupito de autos que nombré. Sí. Pero bueno. La siguiente parada es Canadá. A las 5 de la tarde del 24 de mayo. A ver si se corre a las 5 de la tarde, ¿no? Y se tira para atrás o para adelante o para otro día. No sé. A la Fórmula 1 no le conviene. No le conviene porque están las 500 millas de Indianápolis. O sea, se aplazó a propósito. Las 500 millas de Indianápolis se largarán a las 1:30 o 2 de la tarde. Y es una carrera que dura 3 horas. Claro. Tranquilamente. Sí. Dura. En Estados Unidos no es como la Fórmula 1 que son las vueltas que hay, por ejemplo Canadá, que son 70 o 120 minutos de carrera, lo que ocurra primero, ¿viste? O si hay banderas rojas, bueno, no se puede extender más de las 3 horas desde que se largó la carrera. En Estados Unidos se corre toda la carrera y así dure 80 horas, se corre toda. Claro. Y piensa que las 500 millas de Indianápolis es un tema especial, son 200 vueltas. E indefectiblemente van a haber accidentes. Sí. Es una carrera donde las primeras 150 vueltas es tratar de sobrevivir y las últimas 50 es rematar la final. Sí. Pero bueno. Esa es la estrategia. Así que bueno, por eso está más retrasado. Claro. Bueno, vamos concluyendo con este video. Como siempre, tienen en la descripción todas nuestras redes sociales, así mismo como el canal de difusión de WhatsApp y el mail para un contacto más directo. Así que sin más que añadir, esto fue todo del gran análisis, gracias Colapinto, y el gran resultado y el bendito 7 del Gran Premio de Miami.